10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y otra vez ponemos la mirada en el versículo 13, donde comienza diciendo: y entrados subieron al aposento alto. De eso vamos a hablar en esta noche, de este tema de el poder desde el aposento alto. El aposento alto era un lugar donde los apóstoles y un grupo de 120 personas entraron para buscar el poder de Dios y el favor de Dios. Otra vez, el aposento alto era el lugar donde 120 personas, incluidos los apóstoles, entraron para orar y buscar el poder de Dios y el favor de Dios. Habían llegado ahí los apóstoles a esa reunión. Minutos antes el Señor Jesucristo había muerto en la cruz, fue sepultado 3 días, resucitó. Los primeros versículos de este libro de Hechos dice que el Cristo resucitado compartió 40 días con los apóstoles. Y él les dijo a ellos que estuvieran en Jerusalén y allí iban a ser investidos con poder de lo alto. Es decir, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y ellos iban a ser testigos de Cristo. Ahora, pasados esos 40 días, esa nube lo alzó al Señor. Y ahora los ángeles le hacen la promesa a los apóstoles: este mismo Jesús, no otro, el mismo Jesús, así como la habéis visto ir en una nube regresará. Y ellos estaban a una distancia, no más de 1000 metros, no más de 10 cuadras nuestras, porque caminaron lo que se puede caminar en un día de reposo. Un judío no puede caminar más de 1000 metros en un día de reposo. Así que era un día de reposo, llegaron al aposento, encontraron a los hermanos allí y se formó una maravillosa reunión de oración. Esa reunión fue maravillosa porque duró 10 días. 10 días después vendría la fiesta de Pentecostés, conocida como la fiesta de las primicias o de las cosechas, así era conocida en el Antiguo Testamento. Era la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, por eso la palabra Pentecostés, penta, es la palabra 50, penta es 50. Se conocía como la fiesta de las semanas, porque se celebraba al día después de la 7ª semana. 7 semanas son 49 días, el día después era 50, Pentecostés, ahí era la fiesta. En esa fiesta descendería el Espíritu Santo sobre los apóstoles y ellos saldrían a predicar el Evangelio por todo lo que estaba bajo el dominio del Imperio Romano en aquel tiempo. Así que tenían 10 días en este aposento para orar y buscar el favor de Dios y buscar el poder de Dios, porque la misión que tenían era preciosa,
pero era muy peligrosa, había que predicar el evangelio de Cristo. Así que ahí estaban ellos orando. Un detalle, entre estas 120 personas, el versículo 15 que no lo hemos leído, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 el número. Ahí saco que eran 120 en esa reunión. Y allí en el versículo 14, en la parte final, dice que en ese grupo de personas estaba María, la madre de Jesús. Es la última mención que encontramos en la Biblia sobre María. Es la última actividad que conocemos de ella, que participó en esa reunión, donde estaban pidiendo poder de Dios y valor para los apóstoles, para predicar el evangelio. Ahora, el aposento alto era un lugar importante. Después usted puede tomar nota, pero la Biblia enseña en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, era el lugar donde Jesús iba a celebrar su última Pascua. Versículos 7 a 12, principalmente en el versículo 12, se menciona el aposento alto. La situación era esta. Jesús le dijo a los apóstoles: van a preparar la Pascua. Cuando van en el camino encontrarán a un hombre con un cántaro de agua. Y ustedes pregunten él por la casa del jefe de familia y él les indicará dónde vamos a hacer la Pascua. Y ahí dice Lucas 22:12, y le mostraron un aposento alto. Así que este lugar donde estaban reunidos, donde Jesús celebró la última Pascua. Este lugar, cuando Cristo fue crucificado, en esos 3 días, los apóstoles estaban tristes y llorando en este lugar. En este lugar se apareció el Cristo resucitado en el aposento alto. En este lugar, en una segunda vez, Tomás no pudo creer a los otros apóstoles que habían visto a Cristo resucitado, y el Señor volvió por segunda vez al aposento alto y le dijo a Tomás que pusiera sus dedos en sus manos para comprobar los agujeros de los clavos y en el costado para comprobar aquella abertura que le dejó la lanza del soldado romano. Y le dijo Jesús en este lugar a Tomás, le dice: sé creyente y no incrédulo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todo eso pasó en este lugar, en el aposento alto. Y creemos que este también es el lugar donde estaban los apóstoles sentados y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Eso no lo leímos, pero mire, capítulo 2, versículo 1. Hechos el capítulo 2 y el versículo 1. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No vamos a entrar en el detalle, pero ya no eran 120, eran 12 los que estaban sentados. Tenemos ahí unos textos más adelante que lo indican. Pero mire lo que sucedió allí, llegado el día de Pentecostés. Estaban sentados. Y el versículo 4 dice así: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que estoy queriendo transmitirle en esta noche, hermano, es que este lugar, el aposento alto, fue un lugar de grandes eventos. Fue el lugar donde el Señor celebró la última Pascua. Fue el lugar donde Cristo resucitado se le apareció a los apóstoles 2 veces, la segunda vez incluido Tomás. Fue el lugar donde ellos se reunieron para orar, para pedir poder de Dios, para predicar el evangelio. El aposento alto fue el lugar donde descendió el Espíritu Santo de Dios sobre los apóstoles para iniciar el ministerio público de la predicación del evangelio. De modo que esta noche estamos hablando de un lugar muy importante. La Biblia le llama el aposento alto. Y eso tiene mucho que ver con nuestras vidas. Y ya vamos a darnos cuenta de eso. Ahora observe lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 14. Vamos a seguir toda la historia aquí cerquita. No nos vamos a alejar de este libro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra allí: entonces Pedro,
poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Ahora, esto es algo muy impactante, porque días antes los apóstoles estaban allí encerrados, dice el Evangelio, tristes y llorando. Pero después de esas jornadas de oración, ahora salieron animados a la fiesta de Pentecostés. Dice, Pedro se puso de pie, dejaron la comodidad, no estaban ya sentados, no estaban acostados, se pusieron de pie, enfrentaron al pueblo y alzó la voz. El alzar esa voz demuestra que tenían un mensaje importante y un mensaje impactante para dar al pueblo. Por eso le dice, varones judíos, oíd mis palabras. ¿Qué son las palabras que Pedro va a decirle al pueblo? El mensaje del Evangelio. Observe una síntesis de eso. Versículo 22, capítulo 2, verso 22. Aquí está Pedro hablando con los 11 de pie. Verso 22. Él dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué era el mensaje importante que Pedro le iba a dar al pueblo? Que Cristo había sido crucificado, había sido puesto en la tumba. La muerte no pudo retenerle. Dice, suelto los dolores de la muerte. Y Cristo resucitó. En otras palabras, el mensaje que le tenían que dar al pueblo era el mensaje del Evangelio. El Evangelio tiene 3 pasos: Cristo muerto, Cristo sepultado y Cristo resucitado. Este era el mensaje que estaban predicando ellos. Ese era el mensaje que puede cambiar vidas y que puede salvar vidas eternamente. Por eso, si usted está aquí en esta noche y no ha reconocido a Jesucristo como el Salvador, este es el mensaje que le puede dar salvación eterna a usted. Este mensaje que fue predicado hace 2000 años ha conservado el poder para darnos a nosotros una nueva vida, y la Biblia dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora predicó Pedro. No podemos leer todo el sermón, ¿no? Pero llegamos al versículo 37. Para que usted vea el resultado de esa predicación. Pedro se puso de pie con los 11, alzó la voz, predicó la palabra. Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado, Cristo resucitado. Y ahora escuche cuál fue la respuesta del pueblo a esa predicación. Verso 37. Hechos 2, verso 37. Dice, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Escucharon esa predicación, una predicación poderosa, dada por varones llenos del Espíritu Santo de Dios. Ese pueblo que venía de una historia de corazones duros, de oídos cerrados, estaban experimentando algo que nunca antes les había sucedido. Algo estaba pasando en su corazón. La Biblia dice fueron compungidos. Esa palabra compungidos literalmente quiere decir que fueron atravesados por la predicación. Esa predicación les tocó lo más profundo de su corazón, la fibra más íntima. Y ahí es donde nosotros debemos estar atentos, porque esta predicación tiene poder en esta noche, en este lugar. Es el mismo mensaje. Los corazones de ellos fueron tocados, quebrantados. Y observe versículo 38. Dice la palabra, Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro le plantea dos cosas, ya que fueron compungidos, tocados en su corazón por ese mensaje. Ahora tienen que dar dos pasos. Primero, tienen que arrepentirse de sus pecados. Y en segundo lugar, tienen que bautizarse. Si ustedes hacen eso, es lo que Pedro estaba diciéndole a ellos. Y es lo que nosotros estamos diciendo en esta noche, el mismo mensaje. Si ustedes hacen eso, dice, sus pecados serán perdonados y recibiréis el Espíritu Santo. Ahora observe esto. Dice, arrepentíos. Es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista cuando apareció en las orillas del río Jordán predicándole al pueblo de Israel: arrepentíos, el reino de Dios está entre vosotros. Cuando usted abre la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 1 verso 14, es Jesús el que dice esas palabras. Dice Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ahora se levanta Pedro y los otros 11 apóstoles y dicen: arrepentíos y bautícense. Ahora la palabra bautismo aquí, la palabra bautismo no tiene que ver que yo tengo que estar bautizado para ser salvo. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados, creer en Cristo como mi Salvador y luego me bautizo para demostrar que voy a ser un seguidor de Cristo. Es lo que Pedro le estaba pidiendo: arrepiéntanse de sus pecados, crean en Jesús y bautícense como en una demostración que van a ser seguidores de Él. No son seguidores de una religión, no son seguidores de una iglesia local, no son seguidores de un caudillo humano. Bautícense en demostración que van a ser seguidores de Cristo. Es lo mismo que necesitamos hacer hoy: arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús como nuestro Salvador, bautizarnos y seguir a Jesús, ser seguidores de Él. No seguimos ningún líder humano, seguimos al Señor Jesucristo. Y ahora observe lo que pasó aquí. Seguimos leyendo. Dice versículo 40. Dice: y con otras muchas palabras. Es decir, que aquí no está todo el discurso de Pedro, ¿no? Dice el verso 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos. ¿De qué cosa? De esta perversa generación. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo esa prédica? Crean en Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense y aléjense de esta perversa generación. En otras palabras, no sigan la corriente de vida del mundo. No sigan los pasos que el diablo marcó para esta sociedad perdida, sin Dios. Demuestren que van contra la corriente, demuestren que van en el camino del Señor. Dice la palabra de Dios, diciendo: sé salvos de esta perversa generación, escapen de ese estilo de vida que tiene el mundo y vivan como Dios manda la vida cristiana. Escapen del estilo de vida mundano y vivan el estilo de vida cristiano. Sé salvos de esa perversa generación. Mucha gente llena los templos en nuestros días y se vuelven simpatizantes de Cristo. Son simpatizantes. Dice: me gusta el Evangelio, me gustan los cristianos. Van a las reuniones, aprenden las canciones. Algunos aprenden hasta saludar, aprenden términos cristianos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hasta algunos ofrendan. Pero ninguna de esas cosas les hace salvo. Ninguna de esas cosas les asegura la vida eterna. Pero el arrepentirme de mis pecados y bautizarme siguiendo al Señor, eso demuestra que soy un nacido de nuevo, que soy un hijo de Dios. El punto principal es un arrepentimiento real de mis pecados. Saber que con mi estilo de vida yo he ofendido a un Dios que es santo. Saber que con mi estilo de vida yo he lastimado a un Dios que es santo. Pero ese Dios que es amor y es grande en misericordia, ahora viene y me da una oportunidad de que yo me arrepienta y que sea salvo y que tenga el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Porque quiero que observe un detalle aquí, hermano.
Dice el versículo 38, otra vez, verso 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero que observe esa palabra don. La palabra don es la palabra dádiva. Por ejemplo, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra dádiva es don. La palabra don es regalo. Nosotros usamos más ese término. Y la salvación es el regalo de Dios. Dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque cuando Pablo le escribió a los Efesios, en la carta, en el capítulo 1, versículo 13, Pablo le dice estas palabras: habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que Pablo le dijo a los Efesios. Pedro lo está diciendo en otras palabras: cuando ustedes creen en Cristo, le recibirán el don del Espíritu Santo. En otras palabras, serán sellados con el Espíritu Santo de Dios. El sello del Espíritu Santo en mi vida es la marca legal que demuestra que yo soy un hijo de Dios. Hay mucha gente que puede ir a cantidad de cultos y van por años a los cultos, pero si nunca se arrepintieron de sus pecados de verdad, siguen practicando el pecado a escondida. Si nunca se bautizaron para obedecer a Jesús y seguir a Jesús, esa gente nunca recibió el sello del Espíritu Santo. No tienen en su vida la prueba que los identifica como hijo de Dios. El Espíritu Santo es el sello legal. El Espíritu Santo es lo que nos hace que seamos auténticos, verdaderos hijos de Dios. Muchos dicen seguir al Señor, pero siguen una emoción, nada más que una emoción. Pero aquel que recibió la salvación eterna, el regalo de Dios, ese tiene el Espíritu Santo en su vida. Y ahora le dice Pedro, dice: ustedes tienen que ser salvos de esta perversa generación. Dejen ese estilo de vida. Si hablaríamos hoy, podríamos decir una cantidad de cosas, como por ejemplo, deje de ir a lugares de perversión, deje de ir a bailantas, deje de tomar alcohol, deje de drogarse, deje de participar de actividades inmorales. Podríamos decir muchas cosas hoy. Eso implica ser salvo, salir de esta perversa generación y tener una vida como Dios manda, como Dios quiere para cada uno de nosotros. Algunos dicen: pero si nosotros no fumamos, no tomamos, no bailamos, no andamos de noviazgo, en inmoralidades, es una vida muy aburrida. Error, grave error. La Biblia dice que aquel que tiene a Cristo, Él vino y nos da vida y vida en abundancia. Pues eso es lo que hace el Señor con el que es salvo. Es eso lo que hace el Señor con el que vive una nueva vida en Cristo. Vive vida y vida en abundancia, dice la Biblia. Aquí en Hechos capítulo 2, observe, versículo 41. Ahí está el resultado de esa predicación. Los que fueron compungidos de corazón, mire lo que hicieron. Verso 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia del Señor. Es decir, que de toda esa gente que estuvo ahí, 3,000 creyeron en Jesucristo como el Salvador. 3,000 fueron bautizados, 3,000 fueron agregados a la iglesia. Y miren cómo empezaron a comportarse. Versículo 42. Verso 42. Toda esa gente, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que ahora tenían una nueva vida. No es que salieron de la iglesia emocionados porque hicieron una oración de fe y se fueron al baile, a Jesse James o no sé dónde. No, ellos salieron de ese lugar, se bautizaron y se sumaron a la iglesia y fueron a la comunión, se reunieron con los hermanos, participaron del pan que nos recuerda el cuerpo de Cristo que fue herido y molido por nuestro pecado, y participaban en las oraciones.
Y ya sabemos qué clase de oraciones. Para los que no estuvieron el sábado anterior, dice la Biblia aquí en el libro de Hechos, que cuando oraron después que Pedro y Juan lo soltaron de la cárcel por haber predicado la palabra, dice aquel lugar tembló. Tembló. Tembló porque a Dios le gustaba el estilo de oración de esta iglesia. A Dios le gustó el estilo de oración de estos hermanos. Esto no era una gritería, una reunión descontrolada, no, cada uno podía orar y orar correctamente, con solemnidad, con reverencia. Esto no era un carnaval de gritos, esto era una reunión de oración y a Dios le agradó esa reunión y aquel lugar tembló, dice la Biblia. Todo salió de la escuela del aposento alto. Y alguno de ustedes puede preguntarse, ¿por qué estoy hablando de esto en esta noche? Porque le estoy dando el paso a paso de cómo orar al estilo del aposento alto. Porque lo primero que vimos, que aquellos que estaban muertos de miedo, los apóstoles, ahora estaban llenos de coraje y salieron en público y alzaron la voz para predicar la palabra. Y si nosotros tenemos un estilo de oración que respalda, nos levantaremos de este lugar, iremos y predicaremos el evangelio con valor. Les estoy hablando de esto en esta noche, porque donde hay oración hay una buena comunión entre los hermanos, un verdadero compañerismo, sin hipocresías, lleno de transparencia. Y es eso lo que necesitamos nosotros. Estamos cansados de las mentiras, desde los líderes de la sociedad, desde los líderes de la política. La mentira corre como agua por toda la sociedad. Necesitamos gente que hable la verdad, que nos hablemos con sinceridad. Ahí está la palabra comunión. No la voy a explicar toda la raíz en el griego, todo, pero esa palabra comunión es la que en nuestros días se dice compañero. Ser compañeros. Y ahora, mis hermanos, dice que compartían el pan y las oraciones. Así que aquí estamos el paso a paso de la primera iglesia para repetir nosotros, porque este es nuestro modelo. Y por eso tenemos que venir a la casa del Señor a orar. Dejar la comodidad y decir, hermanos, oren por mí. Lo vamos a hacer, vamos a orar por usted, pero la otra semana venga a orar con nosotros. En algún momento tiene que llegar a orar junto con nosotros. Porque los hermanos acá disfrutaban de esa comunión, de ese compañerismo, compartían las oraciones. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina en la Biblia significa enseñanza. Es eso lo que significa, doctrina es enseñanza. Y la gente que seguía al Señor, seguían las enseñanzas de los apóstoles. ¿Dónde aprendieron los apóstoles? Con el Señor Jesucristo. Esa cadena no se cortaba. Y nosotros aprendemos de ellos. Y aquí tenemos la verdad de Dios revelada, escrita. No podemos equivocarnos. Aquí está cómo debemos conducirnos. Ahora compartían las oraciones, perseveraban en la doctrina. Y ahora observe cuál es el mensaje y el que tenemos que dar nosotros en esta noche. Capítulo 3 de Hechos, verso 19. Observe eso ahí, por favor. Hechos, el capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Esa expresión que Dios va a enviar a Jesucristo que fue anunciado, es la palabra que está aquí a mi espalda, Maranata. Esta palabra quiere decir Cristo viene y viene pronto. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto? Dice, la gente tiene que arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿De qué modo Dios borra nuestros pecados? Dice la palabra que cuando Cristo murió en la cruz, Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Y aunque eso sucedió hace 2000 años atrás, dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice el apóstol Pedro, primera carta, capítulo 1, dice que Cristo nos compró no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa. Así que cuando yo me convierto al Señor,
Me arrepiento de mi pecado y Él borra mis pecados con su sangre preciosa. Vivimos en un mundo sufriente. Cada día nos encontramos con personas llenas de penas y de dolores. Vivimos con un mundo que está siendo gobernado y aplastado por el poder del pecado. La gente no es feliz. Y no es aquí en este país por causa de la inflación, de los gobernantes. No, la gente no es feliz por causa de su pecado. Porque el pecado es una fuerza que lastima. El pecado es una fuerza que aplasta. El pecado es una fuerza que derrota a las personas. Por eso vemos en la sociedad gente de poco ánimo, desanimada, sin esperanza. Y esa gente necesita convertirse, arrepentirse de sus pecados. Y Cristo dice, Él borrará sus pecados. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como iglesia? Predicarles el Evangelio. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. La Biblia dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Cristo el que puede romper las cadenas que nos unen al pecado. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo vamos a ir a predicar ese mensaje? Aprendiendo a orar, como se hizo en el aposento alto. No tenemos que inventar nada. Está todo escrita la forma que Dios espera que nosotros oremos y nos llenemos de valor, de coraje santo y salgamos decididos a hablarle a este mundo sobre la salvación eterna en Cristo. Pero para ser salvos tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que convertirse a Cristo y sus pecados serán borrados. A propósito, en esta noche usted está 100% seguro que sus pecados han sido borrados. ¿Realmente está usted seguro que la sangre de Cristo le ha borrado su pecado? Porque si eso no es verdad en su vida, Dios quiere hablar con usted en esta noche e invitarla a que usted crea en Jesucristo como el Salvador. Y cuando usted da ese paso de fe y cree en Jesús como el Salvador de su vida, ahí sentirá que sus pecados son borrados. La iglesia del Señor tiene que predicar. Un viejo predicador decía: aquel hombre que peca deja de orar, pero aquel hombre que ora deja de pecar. No es para romperse la cabeza, es muy simple, ¿no? Aquel hombre que peca deja de orar. Fíjese cuando usted tiene vida de oración y dice, es medio flojo mi oración, soy medio pobre en la oración. ¿Por qué causa? Y porque ando en pecado, no ando bien con Dios. Usted empiece a orar y a orar y a orar y dejará de pecar. Pero si usted sigue pecando, pecando y pecando, nunca va a orar a Dios. Y qué triste es andar por esta vida sin hablar con Dios, sin hablar con nuestro Salvador. Hermanos, quiero llevarles un momento, esto no va a ser mucho más extenso, 2, 3 pasajes más y no más que eso. En primera carta de Timoteo, el capítulo 2, si podemos ir ahí, la carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, la primera carta, capítulo 2, versículo 3. Observe cómo dice la palabra del Señor. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué cosa dice? ¿Cómo dice? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice aquí el texto, hermano, que el deseo de Dios es que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y en otras palabras, el versículo 5 respalda eso. Porque dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
No dice la Virgen de tal nombre, ni dice el santo de tal nombre, no dice en el nombre de Buda, de Confucio, no, hay un solo Dios, un solo mediador, es Jesucristo. No hay otra forma de llegar a Dios el Padre si no es por medio de Jesucristo. Así que el plan de Dios es que todos los hombres sean salvos. Para eso tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como el Salvador. Ahora, arrepentirse de sus pecados no quiere decir que en una reunión familiar o en una reunión de la iglesia usted se va a levantar y dice, año 1975, no. Eso usted tiene que hablar con Dios. Porque quien perdonará o borrará su pecado es Dios, no somos ninguno de nosotros. El que murió en la cruz por su pecado no fue ninguno de nosotros, fue Cristo Jesús. Y con Él tenemos que hablar, y a Él tenemos que confesar nuestro pecado, y delante de Él tenemos que arrepentirnos. Él borrará nuestros pecados y nos dará una salvación que es eterna. Dice que un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente lo voy a citar y después usted puede buscar. Pero hay un juicio que viene sobre este mundo, sobre aquellos que no quieren arrepentirse. En el Antiguo Testamento el profeta Malaquías lo decía en estas palabras. En el capítulo 4 y en el versículo 1 decía Malaquías, dice que viene un día ardiente como un horno. Esa es la expresión que usa el profeta. Viene un día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen la maldad serán estopa. Es decir, un fuego de juicio y estopa, como si fuera trapo, hilos. Cuando choca el fuego con eso, así terminarán los soberbios y los que hacen maldad. Ese día viene, ese día está cercano, dijo el profeta Malaquías, un día ardiente como un horno. ¿Cómo puede el hombre liberarse de ese día, escapar de ese día, de ese juicio? Creyendo en Jesucristo como el Salvador. Pues Él es nuestro mejor refugio, Él es el que nos protege y ese es el que nos asegura la salvación que es eterna. Ese mensaje salieron a dar los apóstoles. Y ahora nosotros aquí en este lugar, quiero usar un solo texto en el libro de los Salmos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia? Voy a tomar algo que dijo el pueblo de Israel. Lo voy a tomar para nosotros, para que nos pueda ayudar en esta noche. Salmo 85, por favor. El Salmo 85, versículo 4. Salmo 85 y el versículo 4 dice así la palabra de Dios. Salmo 85 y leemos desde el versículo 4. Dice la palabra: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Y estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y es este versículo 6 el que yo quiero tomar para la iglesia. Aquellos que somos parte de esta iglesia tenemos que estar atentos a este versículo 6. Porque yo siento que de este modo deberíamos hablarle a Dios, como le habló Israel en el pasado. Dice: no volverás a darnos vida. No somos una iglesia muerta espiritualmente, pero no somos la iglesia más poderosa espiritualmente. Necesitamos que Dios toque nuestro corazón. Necesitamos que la palabra de Dios nos conmueva la fibra más íntima. Necesitamos que Dios nos ayude a caminar firme, a andar firme en la fe. Necesitamos preguntarle a Dios, como este versículo 6, ¿no volverás a darnos vida, Señor? Porque hay tanta gente perdida en el pecado. Hay tanta gente que está anestesiada por el diablo y no saben que se están yendo al infierno. Y nosotros que conocemos el camino de la salvación que es Cristo, conocemos el camino de la vida eterna que es Cristo, no les predicamos, no les advertimos del futuro terrible que les espera, porque no estamos llenos de vida espiritual.
Por eso deberíamos hablar bien con Dios en esta noche y decirle, ¿no volverás a darnos vida? ¿No volverás a llenarme del Espíritu Santo? ¿No me darás, Dios, del poder de lo alto para que yo pueda hacer bendición a los necesitados? Para que yo pueda hacer de una ayuda a aquellos que se están yendo al infierno y nadie les advierte de lo que les espera. ¿No nos darás vida, Señor, para que me pueda poner de pie como Pedro y los 11 y alzar la voz y hablarle a este mundo que Dios los ama y que Cristo murió en la cruz y que Él quiere perdonar su pecado y darle una salvación que es eterna? Pero desde mi estado de mortandad espiritual no puedo hacerlo. Necesito que Dios dé vida. Como en el libro de Génesis, Dios tomó del polvo de la tierra y dice, y sopló en el polvo aliento de vida y apareció el hombre. Necesitamos de ese soplo de Dios en nuestra vida, que nos llene de vida y de entusiasmo, y salgamos a hablar el Evangelio con los perdidos y les mostremos el camino de la salvación eterna. Con claridad le digamos, Jesucristo es el camino al cielo. Dice, ¿no nos darás, Dios, vida? Dice, para que tu pueblo se regocije en ti. A veces la iglesia es aburrida. Los hermanos a veces no tienen ánimo, están más ocupados en su mente, en sus preocupaciones, en las actividades del mundo. Pero ya es hora que nos regocijemos en el Señor. Amén. Que nos entusiasmemos con la palabra de Dios, que nos entusiasmemos con la comunión en la iglesia local, que cantemos los himnos de alabanza al Salvador con gozo, con entusiasmo, con fervor, expresando la gratitud del corazón de que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Otra vez la pregunta, ¿no volverás, Dios, a darnos vida? Hermanos, uno de los profetas de la Biblia que se llamaba Habacuc, dice ahí en su libro, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, aviva Dios tu obra en medio de los tiempos. Y eso necesitamos, de un avivamiento espiritual, no emocional. No necesito emocionarme, necesito ser lleno del Espíritu. Aviva Dios tu obra, avívanos espiritualmente, que sintamos realmente la presencia del Espíritu Santo, como en ese aposento alto descendió el Espíritu sobre los apóstoles, todos fueron llenos del Espíritu y salieron a predicar el precioso mensaje del Evangelio. ¿Por qué en nuestra iglesia no se predica tanto el Evangelio? Porque no estamos llenos del Espíritu. Y necesitamos una experiencia como la de el aposento alto. Un lugar importante. Y le diré ya para terminar, ¿dónde está ese aposento? Busque por favor el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, y ahí vamos a terminar. Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Una vez que llegamos ahí, ponemos la mirada en el versículo 5. Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Versículo 5. Mire cómo dice la palabra del Señor. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y este es un mensaje para nuestra iglesia, no hay duda alguna. Dice Jesús en el verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿A dónde le dijo que entrara? En tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí está la lección para nosotros en esta noche. Dice el Señor, entra en tu aposento, haz una oración en secreto, Dios te va a recompensar en público. ¿Cómo interpretamos esto? 10 días, 120 personas, 10 días reunidos en el aposento alto, orando por poder de lo alto, predicaron la palabra de Dios y Dios les recompensó en público con 3,000 almas que creyeron en Jesús y fueron bautizadas.
¿Está entendiendo en esta noche? Si nosotros aprendemos esa lección y a orar en secreto, este lugar nos quedará chico, muy chico, porque las almas vendrán como resultado de la oración, porque la oración será el resorte para la predicación, y la predicación traerá como resultado la salvación de los que están sin Cristo. ¿A dónde irán todos esos salvos? Aquí, a la casa de Dios. Cuando veamos este lugar lleno de personas, gente de pie, nos vamos a dar cuenta que aquí hay hombres y mujeres que aprendieron a orar como en el aposento alto, aprendieron a orar en lo secreto, y Dios nos empieza a recompensar en público. No es difícil comprender esto, ¿verdad? Es así, y así está escrito. Este es el modelo, esta es la receta, no hay otra. Si queremos tener una iglesia llena, como es el deseo de Dios, que se llene su casa, entonces vamos a tener que aprender a orar. Si no hay oración, no va a haber bendición de salvación de alma. Necesitamos orar como se hizo en el aposento alto. Y en esta noche, aquí reunidos, en las palabras finales, para aquellos que nos visitan, quizás todo lo que usted ha oído o parte de lo que ha oído en esta noche es nuevo, por primera vez, no sabía nada de esto, o sabía poco acerca de esto. Pero quizás hay algo que Dios le ha mostrado, que estamos en pecado delante de Él. La Biblia enseña de que todos, absolutamente todos somos pecadores. Y la Biblia enseña de que Jesucristo murió en la cruz para limpiar nuestro pecado, para lavar nuestro pecado y para darnos una salvación que es eterna. Quizás en esta noche usted quiere hablar con Dios. Quizás en esta noche usted al oír la palabra dice: Señor, me doy cuenta que soy una persona pecadora, necesito arrepentirme, necesito convertirme. Escuché en esta noche que debo hacer eso para que mis pecados sean borrados. Necesito creer en Cristo en esta noche. Ya Jesús hizo la parte, Él murió en la cruz por usted y por mí. Ya Jesús hizo su parte, Él derramó su sangre preciosa para limpiar nuestro pecado y para abrir las puertas del cielo por toda la eternidad. Frente a ese hecho, el de la cruz, y Cristo muriendo por nuestros pecados, resta saber qué haremos nosotros. ¿Miraremos la cruz y seguiremos nuestro camino? ¿Miraremos la cruz y Cristo muriendo por mí y diré, ya más adelante lo voy a pensar? O al ver a Cristo morir en esa cruz por mi pecado, le diré: Señor, yo me arrepiento de mi pecado, ven a mi vida, sálvame. Necesito que seas el Salvador de mi vida. Yo quiero ese regalo precioso de la vida eterna que tú prometes. Pues la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Y esa es la invitación de Dios para usted en esta noche. Que usted crea en Cristo como su Salvador y usted tenga el regalo precioso de la vida eterna y comienza a andar una nueva vida con Cristo. Quiero invitar a todos que nos pongamos de pie. Vamos a hablar con Dios, vamos a orar a Dios en esta noche. Algunos aquí en esta noche tendrán que decir: Dios, mi compromiso es entrar en el aposento y en lo secreto empezar a hablar contigo, a orar contigo. Mi vida ha sido débil porque no tiene oración. Necesito hablar contigo, Dios, para que me guíes. Necesito hablar contigo, Dios, para que tu mano poderosa me lleve hacia la victoria. Necesito hablar contigo, Dios, porque necesito andar en tu camino, andar en la fe con firmeza. Eso debe orar un cristiano. Voy a empezar a entrar en el aposento y a hablar contigo, Dios, desde lo secreto. Pero si usted no conoce a Cristo, su oración debe ser otra. Debe decirle: gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por mis pecados. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo y su sangre preciosa que me limpia, que borra todos mis pecados. Yo quiero creer en Él en esta noche como el Salvador. No tiene que hacer un gran discurso ni tener palabras refinadas. Solamente decirle a Dios con un corazón sincero: soy una persona pecadora
y necesito que Jesús venga en esta noche y sea el Salvador y el dador de la vida eterna que necesito. Si esa es su necesidad, nosotros queremos ayudarles. Que usted llegue a conocer a Jesús en esta noche y tenga la certeza de la vida eterna que Él promete en la Biblia, la palabra de Dios. Hablemos con el Señor. Te damos las gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Y gracias, Dios, por cada persona que ha llegado a este lugar. Tú conoces cada necesidad, cada lucha. Tú conoces, Señor, algunos que no somos tan fieles en el camino. Y tú conoces algunos en esta noche que necesitan a Jesucristo como el Salvador. Obra en cada vida, Señor. Que tu palabra, que es rica, como ella dice, la multiforme gracia de Dios, se aplique en esta noche a cada vida y a cada necesidad. Obra con poder, Dios, aquí, en medio nuestro, que tu gracia salvadora se manifieste. Bendice tu palabra, Dios. Sigue obrando en cada vida. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra. Hermano Ramiro va a venir aquí para guiarnos en una alabanza. Pero si usted tiene decisiones para tomar en esta noche, no se demore. Las buenas decisiones atraen las grandes bendiciones de Dios. Hermano Ramiro, venga, guíenos en un himno, por favor.